elementos internos de constitución del individuo tienen un carácter predictivo de la acción. Estos resultados le permiten concluir, asimismo, que para contrarrestar la crisis de la modernidad se requiere crear una nueva disciplina moral, la cual solo puede ser producto de una asociación más intensa entre los trabajadores y los capitalistas, por un lado, y entre trabajadores mismos, por otro. En los nuevos agrupamientos ocupacionales lo que debe ser reformado es el ambiente moral de sus integrantes, más que las condiciones materiales. Durkheim 1897, p. 526. 5. La vida religiosa como clave de toda forma de vida social. En las formas elementales de la vida religiosa Durkheim expone nuevos elementos conceptuales de su teoría sociológica. En esta obra aborda como objeto de estudio la religión primitiva no porque ésta tenga una importancia intrínseca, sino porque desde el punto de vista de la sociología puede proveer los elementos para el entendimiento de la naturaleza religiosa del hombre y de la vida social. Su punto de partida es, de acuerdo con el método que ha esbozado, la delimitación de la religión como hecho social. Esta delimitación demanda reconocimiento de que la religión es un todo formado de mitos, dogmas, ritos y ceremonia. En suma, se compone de creencias y prácticas. Desde el punto de vista sociológico, la religión es un ensamblado creencias y prácticas, es decir, estados de opinión o representaciones que refieren cosas sagradas y modos de acción colectivos en la forma de prácticas morales. Durkheim 1912, p. 32. Lo distintivo del fenómeno religioso reside más que en lo sacro, en que la sociedad que las profesa protege y aísla las cosas sagradas, y vid. p. 36. Creencias sacras son definidas por la cualidad de sancionar la interdicción. La identificación de este rasgo distintivo de los fenómenos religiosos permite ver que las creencias sagradas se imponen ellas mismas en un modo obligatorio, su fuerza proviene más del respeto que del temor o la retribución. El análisis de las características del ritual le permite a Durkheim enfatizar que se trata de un principio que agrupa y unifica la sociedad dando a los sentimientos colectivos una forma material. Así las prácticas que constituyen la religión se basan en sentimientos que inspiran la asociación y ésta produce objetos que presentan emociones en una forma materializada. Su punto de partida es que la organización social que es representada por medio de las prácticas rituales es una fuerza psíquica. Esta fuerza es caracterizada como energía difusa, como una fuerza impersonal que anima la asociación humana. Así el ritual es el prototipo de la asociación que es necesaria para que esta energía psíquica sea liberada e intensificada. El rito, de esta forma, no es sino la envoltura extrema en que las operaciones mentales son ocultadas. XXIN. Un ocento circunflejo asociación ritual crea creencias sagradas. Estas creencias ordenan la asociación misma. Mientras que lo sagrado materializa la emoción y da poder más allá de la acción de la que deriva, lo sacro pierde su poder a menos que se revitalice periódicamente por las emociones de la asociación. Con la caracterización que Durkheim efectúa de la religión como fenómeno social ha desarrollado el modelo normativo no racional de asociación que genera el orden religioso. A través del análisis de las formas de la vida religiosa, Durkheim ha pretendido mostrar que las cosas sacras son ideas colectivas que se le han fijado en objetos materiales. Las virtudes particulares que son atribuidas en el comportamiento religioso a estos ideales no derivan de la misteriosa acción de una agencia externa. Son más bien el efecto de operaciones psíquicas singularmente creativas y fértiles analizables científicamente, por los cuales la pluralidad de las conciencias individuales entra en una comunión y son fusionadas en una conciencia colectiva. Con el estudio de las formas de la vida religiosa, Durkheim ha logrado avanzar en la comprensión de las bases religiosas de la sociedad. Ha logrado mostrar que la vida religiosa es crucial para la comprensión de la vida moral. Su conclusión más importante es que la moralidad trabaja en una forma religiosa. Para comprender aquella, es necesario secularizar el proceso religioso. Lo sacro puede ser expresado en términos religiosos.
Al aplicar esta conclusión a los resultados de los estudios precedentes que le permitieron establecer la distinción entre la sociedad primitiva y la moderna, Durkheim está en posibilidad de argumentar que donde religión y la moral están fusionadas, la moral puede ser claramente derivada del ser trascendente y su status sacro resulta claro para todos. En cambio, cuando la moralidad ha asumido una forma secular, la tarea resulta más difícil. Las ideas sacras son producto de las mismas fuerzas psicológicas y sociales de los sentimientos colectivos. Aún la moral secularizada tiene una forma sagrada. 6. La revaloración de la obra de Durkheim y la enseñanza de las ciencias sociales. La obra de los clásicos es susceptible de múltiples interpretaciones. Sin embargo, en el caso de la formación de científicos sociales y de la enseñanza del pensamiento sociológico resulta indispensable una orientación de la lecma dirigida bajo los siguientes propósitos: despertar el interés por la obra de estos autores, brindar una visión panorámica de la misma, favorecer la comprensión de sus formulaciones teóricas, sus fundamentos, sus alcances heurísticos y sus problemas teórico-metodológicos. La revaloración del pensamiento de Durkheim debe destacar su lugar como clásico del pensamiento sociológico, recuperar sus contribuciones a la teoría sociológica y promover un desarrollo conceptual más sólido que supere sus limitaciones. Esta XXRV valoración supone una lectura crítica tanto de sus planteamientos teóricos como de su fundamentación metodológica. La enseñanza de la teoría sociológica sustentada en una revaloración de Durkheim presupone de una parte el reemplazo de los fundamentos teórico-metodológicos positivistas y, de otra parte, complementar sus contribuciones teóricas con los elementos conceptuales desarrollados por otras perspectivas. Esta empresa en la historia de la teoría social se ha efectuado por medio de la búsqueda de fundamentos alternativos en los presupuestos historicistas, Max Weber, funcionalistas, Talcott Parsons, en el reconocimiento del conflicto como una condición inherente a la estructuración social, ya en la versión de los teóricos funcionalistas, John Rex o Randall Collins, o en la versión de los teóricos marxistas, por ejemplo, los pensadores vinculados a la Escuela de Frankfurt, y recientemente en nuevas propuestas integradoras o multidimensionales. Las principales contribuciones de Durkheim a la teoría sociológica, tales como la identificación del carácter subjetivo de las estructuras sociales determinantes, la naturaleza dual del sujeto social, la conceptualización de la forma de institucionalización de los hechos sociales han sido reelaboradas desde diversas perspectivas teóricas. Dicha reelaboración, junto a la de los planteamientos de otros clásicos de la sociología como Max Weber, Karl Marx y Talcott Parsons, ha servido de base para las propuestas teóricas más fértiles de la sociología contemporánea como la teoría de la estructuración social de Giddens, la propuesta multidimensional neofuncionalista de Alexander, la sociología reflexiva de Pierre Bourdieu y la teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas, entre otras. Si bien la enseñanza crítica de las ciencias sociales presupone la superación de la perspectiva positivista, no puede, sin embargo, dejar de sustentarse en principios de fundamentación epistemológica y metodológica enunciados por Durkheim que trascienden dicha perspectiva. Tratar a los hechos sociales como cosas, romper con las prenociones, explicar los hechos sociales por los hechos sociales. Estos principios no son exclusivos de la concepción positivista. Se trata de principios fundamentales a la forma de problematización de las ciencias sociales, como Bourdieu, 1967, lo ilustra al mostrar que son equivalentes a las premisas epistemológicas que sustentan las perspectivas de Marx y Weber, y que sirven de sustento para una formación de científicos sociales que deben asimilar y enriquecer el legado de Durkheim. Alfredo Andrade Carreño. 25. Bibliografía. Alexander, Jeffrey C. Theoretical Logic in Sociology. V. 2. The Antinonties QF Classical Thought. Marx and Durkheim Cento Circunflejo University of California, California Press, 1982. Alexander, Jeffrey C. Durkheim's Problem and Differentiation Theory Today, Hans Haferkamp y Niels Melzer.
Social Change and Modernity, University of California Press, 1992, 19881p 179, 203. Alexander, Jeffrey C. Action and its Environments, The Macro Link, University of California Press, 1987, p. 289, 319. Bourdieu, Pierre et al. El oficio del sociólogo. Presupuestos epistemológicos, Madrid, siglo XXI. 1976. Bourdieu Pierre. The Practice of Reflexiva Sociology, The Paris Workshop, M.P. Bourdieu, y L.J.D. Wacquant. An Invitation to Reflexive Sociology, Chicago University Press, 1992. Collins, Randall. Interaction Ritual Chains, Power and Property. The Macro Connection as an Empirically Based Theory Problem, en J.C. Alexander et al. The Macro Link, U of California Press, 1987, p. 193, 205. Durkheim, Emile. Organisation et by du corps social selon Scheifele, Textes, 1. Elements d'une théorie sociale, Editions de Minuit, París, 1975, pp. 355, 377. Durkheim, Emile. 1885. La Sociologie selon Gomplowitz, Textes, 1. Elements d'une théorie sociale, Editions de Minuit, París, 1975, pp. 344, 354. Durkheim, Emile. 1886. La Science sociale selon de Grief Textes, 1. Elements d'une théorie sociale, Editions de Minuit, París, 1975, pp. 37, 43. Durkheim, Emile 1888. Le Programme économique de M. Scheifele, Textes, 1. Elements d'une théorie sociale, Editions de Minuit, París, 1975, pp. 377, 383. Durkheim, Emile 1888. Suicide Natalité, Étude de Statistique Merral, Textes, 2. Religión, Merral, Anomy, Editions de Minuit, París, 1975, pp. 216, 236. Durkheim, Emile 1889. Communauté et Société selon Tonis, Textes, 2. Elements d'une théorie sociale, Editions de Minuit, París, 1975, pp. 383, 390. 26. Durkheim, Emile 1893. La división del trabajo social. Colofón, México, S.F. Durkheim, Emile 1895. Las reglas del método sociológico. La Pléyade, Buenos Aires, 1977. Durkheim, Emile 1895. Criniet Santé Social, Textes, 2. Religión, Merral. Anomy, Editions de Minuit, París, 1975, pp. 173, 180. Durkheim, Emile 1897. El suicidio, UNAM, México. 1974. Durkheim, Emile 1897. L'empirisme rationaliste de Taine et les sciences mora, IS, Textes, 1. Elements d'une théorie sociale, Editions de Minuit, París, 1975, pp. 171, 177. Durkheim, Emile 1899. Remarque sur l'enseignement de la sociologie, Textes, 1. Elements d'une théorie sociale, Editions de Minuit, París, 1975, pp. 51, 52. Durkheim, Emile 1899. Antisemitisme et crise sociale, Textes, 2. Religión, Merral, Anomy, Editions de Minuit, París, 1975, pp. 252, 254. Durkheim,
Emile 1900. La sociologie et son domaine scientifique. Textes. 1. Elements d'une théorie sociale, Editions de Minuit, París, 1975, pp. 13, 36. Durkheim, Emile 1901. Genese de Ides Morales, Textes, 2. Religión, Meral, Anomi, Editions de Minuit, París, 1975, pp. 332, 333. Durkheim, Emile 1912. Las formas elementales de la vida religiosa. El sistema totémico de Australia, Acal Universitaria, Madrid, 1982. Durkheim, Emile 1925. Lecciones de Sociología, Física de las Costumbres y del Derecho, Shapire, Buenos Aires. 1974. Durkheim, Emile y Paul Fauconnet, 1903. Sociologie et Sciences Sociales, Textes, 1. Elements d'une théorie sociale, Editions de Minuit, París, 1975. p. 121, 159. Giddens, Anthony, 1967. Las nuevas reglas de método sociológico. Amorortu Editores, Buenos Aires, 1987. Giddens Anthony, 1972. Capitalismo and Modern Social Theory, An Analysis of Writings of Marx. Durkheim and Weber, Cambridge University Press, 1990. Giddens and Leoni, 1984. Elements of the Theory of Structuration, The Constitution of Society. Outline of the Theory of Structuration, U California Press, p. 1, 39. XXVN. Kuhn, T. S. 1962. La estructura de las revoluciones científicas, F. C. México, 1975. Rex, Hollin, 1969. Emile Durkheim en Timothy Reson. Los padres fundadores de la ciencia social. Anagrama, Barcelona, S. F. pp. 131, 138. Rex, John. 1981. Paradigma para un análisis del conflicto. El conflicto social, un análisis conceptual y teórico. Siglo XXI, Madrid, 1985, p. 117, 142. Signo de cierre de exclamación. Fundadores de la tradición positiva. Problemas de filosofía positiva asterisco. Henry de Saint-Simon. Pregunta. ¿Qué es un industrial? Respuesta. Un industrial es un hombre que trabaja en producir o en poner al alcance de la mano de los diferentes miembros de la sociedad uno o varios medios materiales de satisfacer sus necesidades o sus gustos físicos. De esta forma, un cultivador que siembra trigo, que cría aves o animales domésticos, es un industrial. Un aperador, un herrero, un cerrajero, mi carpintero, son industriales. Un fabricante de zapatos, de sombreros, de telas, de paños, de cachemiras, es igualmente un industrial. Un negociante, un carretero, un marino empleado a bordo de los buques mercantes. Son industriales. Todos los industriales reunidos trabajan para producir y poner al alcance de la mano de todos los miembros de la sociedad todos los medios materiales para satisfacer sus necesidades o sus gustos físicos, y forman tres grandes clases que se llaman los cultivadores, los fabricantes y los negociantes. P. ¿Qué rango deben ocupar los industriales en la sociedad? R. La clase industrial debe ocupar el primer rango, por ser la más importante de todas, porque puede prescindir de todas las otras, sin que éstas puedan prescindir de aquella, porque subsiste por sus propias fuerzas, por sus trabajos personales. Las otras clases deben trabajar para ella, porque son creación suya y porque les conserva su existencia. En una palabra, realizándose todo por la industria, todo debe hacerse para la industria. P. ¿Qué rango ocupan los industriales en la sociedad? R. La clase industrial, debido a la actual organización social, está ocupando la última de todas. El orden social concede todavía más consideración a los trabajos secundarios e incluso a la inactividad,
que a los trabajos más importantes, los de utilidad más directa. P. Porque la clase industrial, que debe ocupar el primer rango, se halla situada en el último. Porque quienes de hecho son los primeros se hallan clasificados como los últimos. R. Explicaremos el porqué a lo largo de este catecismo. P. ¿Qué deben y hacer los industriales para pasar desde el rango inferior en que se hallan situados al superior que les pertenece por derecho? Asterisco tomado de Catecismo Político de los Industriales, Tr. Luis David de los Arcos, Prol. Mariano Hurtado Bautista, 2, edición, Buenos Aires. Aguilar, 1964, pp. 53, 165. 1. Cultivators, en el original. Entiéndase un término que abarca agricultores y granjeros. N. Del T. Saint, Simón. R. En este catecismo diremos el procedimiento que deben adoptar para operar dicha mejora en su existencia social. P. ¿Cuál es la naturaleza del trabajo que habéis emprendido? De otra forma, ¿qué os proponéis al hacer este catecismo? R. Nos proponemos indicar a los industriales los medios para que aumenten en un máximo posible su bienestar. Nos proponemos hacerles conocer los medios generales que deben utilizar para acrecentar su importancia social. P. ¿De qué forma lo haréis para alcanzar ese fin? R. Por una parte, presentaremos a los industriales el cuadro de su verdadera situación social. Haremos que vean cómo es subalterna y, por consiguiente, muy inferior a lo que debe ser, puesto que son la clase más capaz y más útil de la sociedad. Por otra parte, les trazaremos la marcha que deben seguir para situarse en el primer rango, bajo el aspecto de la consideración y del poder. P. Así, pues, predicáis en este catecismo la insurrección y la revuelta. Porque las clases que se encuentran especialmente investidas del poder y de la consideración no están, a buen seguro, dispuestas a renunciar voluntariamente a las ventajas de las cuales disfrutan. R. Lejos de predicar la insurrección y la revuelta, presentaremos el único medio que puede impedir la violencia con la cual podría verse amenazada la sociedad, y a la cual escaparía difícilmente, si la potencia industrial continuase su pasividad en medio de las facciones que se disputan el poder. La tranquilidad pública no podrá ser estable mientras los industriales más importantes no se encarguen de dirigir la administración de la riqueza pública. P. Explicadnos esto y decidnos por qué la tranquilidad pública se vería amena acento circunflejo, da si los industriales más importantes no son encargados de dirigir la administración de la riqueza pública. R. La razón es muy sencilla. La tendencia política general de la inmensa mayoría de la sociedad es la de ser gobernada lo más barato posible, ser gobernada lo menos posible, ser gobernada por los hombres más capacitados y de una forma que asegure completamente la tranquilidad pública. Ahora bien, el único medio de satisfacer, bajo estos distintos aspectos, los deseos de la mayoría consiste en conceder a los industriales más importantes la dirección de la fortuna pública, porque los industriales más importantes son los más interesados en el mantenimiento de la tranquilidad, son los más interesados en la economía de los gastos públicos, también son los más interesados en la limitación de lo arbitrario. Por último, los industriales más importantes son, entre todos los miembros de la sociedad, aquellos que han dado pruebas de la mayor capacidad en administración positiva. Los éxitos que han obtenido en sus empresas particulares han contrastado su capacidad en ello. En el actual estado de cosas, la tranquilidad pública está amenazada, porque la marcha del gobierno se halla en directa oposición con las mis positivas intenciones de la nación. Lo que la nación desea principalmente es ser gobernada lo más barato posible, y jamás al gobierno le ha costado más caro que ahora, le cuesta mucho más que antes de la revolución. Antes de la revolución, la nación estaba dividida en tres da. Catecismo político de los industriales. Ses. Los nobles, los burgueses y los industriales. Los nobles gobernaban, los burgueses y los industriales les pagaban. Hoy en día, la nación tan solo está dividida en dos clases: los burgueses, que hicieron la revolución y que la dirigieron hacia sus intereses,
Anularon el privilegio exclusivo de los nobles a explotar la riqueza pública. Pues bien, y habiendo conseguido su admisión en la clase de los gobernantes, resulta que hoy los industriales son los que tienen que pagar a nobles y burgueses. Antes de la revolución, la nación pagaba 500 millones en concepto de contribuciones. Hoy en día, paga 1.000 millones, y los 1.000 millones no bastan. El gobierno, con frecuencia, solicita empréstitos considerables. La tranquilidad pública se verá más y más amenazada porque las cargas irán, necesariamente, aumentando sin parar. El único medio de impedir las insurrecciones que podrían llegar consiste en que los más importantes industriales sean encargados del cuidado de dirigir la administración de la riqueza pública, es decir, del cuidado de preparar el presupuesto. Lo que acabáis de decimos es muy bueno, muy interesante y de la mayor importancia, pero no nos instruye directamente sobre lo que deseamos saber. El punto que os rogamos nos aclaréis es el siguiente. ¿Es posible hacer salir de la alta dirección de los intereses pecuniarios de la sociedad a los nobles, militares, leguistas y rentistas que la tienen en sus manos, en una palabra, a las clases que no son industriales, para hacerla pasar a manos de los industriales, sin utilizar procedimientos de violencia? Los medios violentos valen para derribar, para destruir, pero solo sirven para eso. Los medios pacíficos son los únicos que pueden ser empleados para edificar, para construir, en una palabra, para establecer las constituciones sólidas. Pues bien, el acto de investir a los más importantes industriales con la dirección suprema de los intereses pecuniarios de la nación es un acto de construcción. Es la disposición política más importante que pueda ser tomada. Esta disposición servirá de base a un edificio social completamente nuevo. Esta disposición acabará la revolución y pondrá la nación al abrigo de nuevas sacudidas. Los más importantes de entre los industriales cumplirán gratuitamente la función de preparar el presupuesto, y resultará que esta función solo será muy débilmente deseada. Los industriales que preparen el presupuesto se propondrán como fin la economía en la administración de los negocios públicos. Por ello, a los funcionarios únicamente darán remuneraciones moderadas. Como quiera que entonces los empleos de funcionarios se verán mediocremente buscados, su número disminuirá considerablemente, de forma que el de aspirantes disminuirá igualmente, y, necesariamente, se establecerá un orden en el cual gran número de cargos serán ejercidos gratuitamente, porque los ricos ociosos no hallarán ningún otro medio para procurarse la consideración. Cuando se estudia el carácter de los industriales y la conducta que han observado durante la revolución, se reconoce que son esencialmente pacíficos. Y no fueron los industriales quienes hicieron la revolución, sino los burgueses, es decir, fueron los militares que no eran nobles, los leguistas que eran plebeyos, los rentistas que carecían de privilegios. Todavía hoy en día, los industriales no hacen más que un papel secundario en los partidos políticos existentes, y carecen, en absoluto, de opinión y de partido político que les sea propio. Se inclinan más hacia la izquierda que hacia la Saint-Simon derecha, porque las pretensiones de los burgueses can menos con las ideas de igualdad que aquellas de los nobles, pero, para nada se dejan llevar por las ideas de los liberales. Por encima de todo, desean tranquilidad. Los conductores de los liberales, fuera y dentro de la Cámara, son generales, leguistas, rentistas. Los nobles y los burgueses desean ser encargados de la administración de la riqueza pública, principalmente para explotarla en provecho propio. Por el contrario, los industriales más importantes desearían verse encargados de ello para imponer la mayor economía posible. Los industriales saben, lo saben bien, que son los más capaces para dirigir como es debido los intereses pecuniarios de la nación, pero no llevan hacia adelante esta idea por temor a turbar momentáneamente la tranquilidad. Esperan pacientemente a que la opinión se forme con respecto a eso y el que una doctrina verdaderamente social les llame al timón de los negocios públicos. De cuanto acabamos de decir, sacamos la conclusión de que los medios pacíficos, es decir, que los medios de discusión, demostración y persuasión,
serán los únicos que los industriales emplearán o apoyarán para hacer salir la alta dirección de la riqueza pública de las manos de los nobles, militares, leguistas, rentistas y funcionarios públicos y, al mismo tiempo, hacer que pase a las de los más importantes de entre los industriales. Admitamos provisionalmente que los industriales no intentarán utilizar la violencia para hacer salir de las manos de los nobles y burgueses la alta dirección de los intereses pecuniarios de la sociedad y, al mismo tiempo, hacerla pasar a las de los más importantes de entre ellos. No obstante, de las pacíficas intenciones de los industriales no deducimos la prueba de que dicha clase social esté en condiciones de situarse en el primer rango. Por consiguiente, rogamos que nos digáis cuáles son los medios de los industriales para operar en la sociedad el radical cambio de que estamos tratando. Los industriales integran más del 24 de los 25avos de la nación. Por consiguiente y en cuanto a fuerza física, poseen la superioridad. Ellos son quienes producen todas las riquezas, por consiguiente, poseen la fuerza pecuniaria. También poseen la superioridad bajo el aspecto de la inteligencia, puesto que son sus combinaciones las que contribuyen más directamente a la prosperidad pública. Por último, dado que son los más capacitados para administrar bien los intereses pecuniarios de la nación, tanto la moral humana como la divina llaman a los más importantes de entre ellos a la dirección de las finanzas. Así pues, los industriales están investidos de todos los medios necesarios, están investidos de medios irresistibles para operar la transición en el organismo social que les haga pasar de la clase de gobernados a la de gobernantes. La unión hace la fuerza. Por no estar unidos los industriales, se ven dominados por los nobles, los militares, los leguistas, los rentistas y los funcionarios públicos. No cabe la menor duda de que siendo, bajo todos los aspectos importantes, de una superioridad tan manifiesta, su unión simplemente bastaría para investirles de la dirección suprema de los negocios comunes, no cabe la menor duda de que no se. Catecismo Ponco DH. Los industriales verían precisados a utilizar la violencia para que las otras clases reconozcan tal superioridad, las cuales, incluso unidas, son demasiado inferiores en fuerza, con relación a la industrial, para que puedan intentar disputarle el poder. Pero, en virtud de la naturaleza menor que TNA de las cosas no existe un obstáculo radical para la unión de los industriales. Nos sentimos inclinados a creer que si fundamos esta creencia en el solo hecho de que, pese al interés puesto por los industriales para conseguir su unión desde los orígenes de la sociedad, constantemente se han dejado dominar por las clases no industriales. Cuando los francos hubieron conquistado las Galias y se repartieron el territorio, se vieron, al mismo tiempo, convertidos en sus jefes militares e industriales. Y progresivamente cómo la clase industrial se separó de la militar, cómo fue adquiriendo importancia, cómo se dio jefes distintos a los jefes militares, y solamente hoy en día posee la fuerza y los medios suficientes para constituirse en primera clase de la sociedad. De aquí que cometeríase un error al deducir del hecho de que los industria, y formen, desde hace 1400 años, la clase inferior de la nación francesa, el que estén destinados para siempre al último rango y el que hoy no puedan elevarse al primer grado del poder y de la consideración. Una recapitulación rápida de los progresos políticos de la industria y de los industriales, desde el origen de nuestra sociedad francesa hasta el día de hoy, pondrá esto perfectamente claro. El examen que vamos a hacer es de la mayor importancia. Su importancia es tal que debe cambiar totalmente el aspecto de las cosas en política, que debe imprimir a la política un carácter enteramente nuevo, que debe cambiar la naturaleza de esta rama de nuestros conocimientos. Hasta el presente, la política no ha sido más que una ciencia conjetural, o dicho de otra forma, no se le ha actuado ni hablado en política más que por rutina. Cuando este examen esté concluso, se podrán apoyar los razonamientos sobre hechos observados, sobre una serie de 1400 años de observaciones. Por consiguiente, es en extremo deseable que dicho examen sea fácil de asimilar, juzgar y retener. Para alcanzar este fin, proponemos que dividáis vuestra capitulación en 4 partes o épocas, a saber,
Desde el establecimiento de los francos en las Galias hasta la Primera Cruzada. Desde Luis XI hasta el reinado de Luis XIV, ambos comprendidos. Desde el reinado de Luis XIV hasta el establecimiento del sistema de crédito. Y tras esa gran serie de hechos, diréis lo que debe acontecer a la clase industrial. Así pues, ante todo, os preguntamos cuáles han sido los progresos realizados por la industria, así como la importancia adquirida por los industriales, desde el establecimiento de los francos en las Galias hasta la Primera Cruzada. Desde el establecimiento de los francos en las Galias hasta la Primera Cruzada tuvo lugar una operación política de la mayor importancia, una operación que preparó todos los progresos que han tenido lugar desde aquella época en la civilización y, por consecuencia, en el progreso de la industria, porque los progresos en industria son los más positivos de todos. Esta operación consiste en la amalgama de los vencedores y vencidos, en la formación de la nación francesa compuesta de francos y galos. Saint-Simon. Los progresos posteriores de la industria se han preparado durante aquella época, pero no se realizó ninguno que merezca ser citado. Los francos, que eran los jefes militares de la nación, eran, al mismo tiempo, los directores de los trabajos industriales. Casi todas las tierras les pertenecían. También se habían apoderado de los instrumentos de la cultura, a cuya cabeza figuraban los galos, los cuales, por estar apegados a la tierra, gleba, formaban la primera clase de los animales domésticos. Los fabricantes de groseros, instrumentos agrícolas también estaban en esclavitud y, por consiguiente, bajo la dirección de los francos. Por último, la fabricación de los tejidos con los cuales se vestía estaba dirigida por las mujeres de los francos, que se habían de ejecutar bajo sus propios ojos y en sus castillos. Durante este lapso de tiempo, los artesanos, pese a seguir en la esclavitud, adquirieron importancia y consiguieron formarse un peculio que escondieron con cuidado. ¿Qué ocurrió desde la Primera Cruzada hasta el reinado de Luis XI? ¿Cuáles han sido los progresos de la industria? ¿Cuáles son las causas que han determinado tales progresos? Las cruzadas ocasionaron dispendios muy considerables a los aristócratas, es decir, a los francos. Sus ingresos resultaron insuficientes para satisfacerlos. Se vieron obligados, para procurarse las sumas que precisaban, a vender franquicias a los galos que se hallasen en condiciones para pagarlas. Los galos que adquirieron la mayor parte de tales franquicias fueron los artesanos que habían tenido, más que los otros, ocasiones y medios para hacerse con un peculio. Los francos también vendieron tierras a los galos que por cualesquiera medios habían conseguido procurarse dinero, y así fue como las cruzadas determinaron la formación de la clase industrial en cuanto a clase distinta de la clase militar. La economía y la actividad de dicha clase acrecentaron enseguida su importancia desde la última cruzada al advenimiento de Luis XI. Y también fueron las cruzadas las que determinaron el perfeccionamiento y acrecentamiento, en extensión y multiplicidad, de los trabajos industriales. Los nobles que habían ido a la ruina en sus expediciones asiáticas, se trajeron a Francia el gusto por el lujo, el placer de la galantería, y particularmente el muy vivo deseo de poseer bellas armas. La galantería de los hombres desarrolló la coquetería de las mujeres, y las mujeres, al convertirse en coquetas, gustaron del lucimiento. Las muestras de los bellos tejidos fabricados en Asia inspiraron al bello sexo el deseo de poseer otros semejantes. De ahí, el origen del comercio exterior. De allí, el origen de la fabricación de las armas de lujo. De ahí, por último, el origen de la fabricación de todos los objetos confortables para una población hecha apta para saborear los goces delicados. Resumiendo, en la época del advenimiento al trono de Luis XI, la clase industrial estaba bien diferenciada de la clase militar. Dicha clase estaba compuesta por tres estamentos, a saber, galos propietarios de tierras, cultivadores de tales tierras y que no eran militares. Catecismo político de los industriales. Artesanos que han conseguido la libertad y que se han reunido en las ciudades.
negociantes que importaban a Francia los tejidos fabricados en Asia y que hacían circular por el país los objetos de fabricación francesa. P. ¿Cuáles han sido los desarrollos de la industria desde Luis XI hasta Luis XIV, ambos comprendidos? ¿Cuáles han sido las causas del avance y de la importancia adquiridos por los industriales? R. En el siglo XV, la realeza ya había adquirido mucha fuerza en comparación con la que tenía en la época de la conquista de las Galias por los francos, época en la cual no era más que el generalato del ejército de los francos, generalato nombrado por los jefesuelos cuyas tropas integraban aquel ejército. Luis XI, al subir al trono, reconoció que la realeza no era todavía más que una institución política muy precaria, que todavía carecía de un carácter positivo y estable. Reconoció que el poder soberano todavía pertenecía colectivamente a los varones. Reconoció que el rey no era otra cosa en realidad que el varón más importante, y que se había conservado entre los descendientes de los jefesuelos, transformados en varones, la tradición de que el rey, para ellos, no era más un primus inter pares, electivo y destituible a su voluntad. Por último, reconoció que el hecho en que debía fijar su atención consistía en esto, que en Francia, los varones unidos eran más fuertes y más poderosos que el rey, y que la realeza no tenía, en la constitución feudal, otro medio de conservar la supremacía que mantener la división entre los varones, al tiempo que conseguía la fidelidad de los más importantes para su partido. Luis XI concibió el audaz proyecto de concentrar todo el poder soberano en las manos de la realeza, de anular la supremacía de los francos sobre los galos, de destruir el sistema feudal, de suprimir la institución de la nobleza y de constituirse en rey de los galos en lugar de ser jefe de los francos. Para triunfar en tal proyecto, le era preciso combinar su autoridad con los intereses de una clase lo bastante fuerte para sostenerle y para asegurarle el éxito de su empresa. Se alió con los industriales. Los industriales deseaban que el poder soberano estuviese concentrado en las manos de la realeza, porque este era el único medio de suprimir los obstáculos con los cuales se enfrentaba el comercio interior de Francia, por obra del efecto de la división del poder soberano. También deseaban convertirse en la primera clase de la sociedad, tanto por satisfacción de su amor propio, como por las ventajas materiales que resultarían del trabajo de hacer la ley, que la ley siempre favorece a quienes la hacen. En consecuencia, los industriales aceptaron la alianza que les fue propuesta por la realeza, y, desde aquella época, le han permanecido constantemente ligados con ella. Luis XI debe ser tenido como el fundador de la liga que se formó en el siglo XV entre la realeza y la industria contra la nobleza, entre el rey de Francia y los galos contra los descendientes de los francos. Esta ludia entre el rey y los grandes vasallos, entre los jefes de los trabajos industriales y los nobles, duró de 200 años antes de que los poderes soberanos fuesen concentrados en las manos de la realeza, antes de que los nobles hubiesen cesado completamente de dirigir los trabajos industriales. Pero, por fin, Luis XIV vio afluir a sus antecámaras a los descendientes o sucesores de los jefesuelos más importantes. 10. Saint-Simon. Metamorfoseados después en varones, para solicitar plazas de domesticidad en su casa. Pero, por fin, la numerosa clase de los obreros no tuvo otros jefes, en sus trabajos, que los hombres salidos de sus filas, y a quienes su capacidad o su fortuna había puesto en estado de constituirse en empresarios de alguna operación industrial. Resulta curioso observar cuál fue, en aquella lucha, la acción directa de los industriales con relación a los nobles, y los medios que utilizaron para hacerles perder toda la influencia que ejercían sobre los trabajos pacíficos. Esta observación le hará conocer la diferencia radical que existe entre el carácter político de los nobles y el de los industriales, entre la conducta de los francos y de los galos. Los industriales, los galos, entregados al cultivo, fueron a los castillos para hablar con los gentileshombres y, poco más o menos, utilizaron este lenguaje. Lleváis una vida muy triste en el estado de aislamiento propio del campo. El cuidado de dirigir el cultivo de vuestras propiedades no es ocupación digna de vuestro alto linaje,
arrendadnos vuestras tierras y podréis pasar los inviernos en las ciudades y los veranos en el campo, sin que ya mayor que debáis ocuparos de otra cosa que de vuestro placer. En las ciudades, nuestros colegas los fabricantes se apresurarán a haceros los más ricos y cómodos muebles. Nuestros colegas los mercaderes os ofrecerán en sus tiendas las telas más convenientes para hacer resaltar los encantos de vuestras esposas, y nuestros colegas los capitalistas os prestarán dinero cuando lo necesitéis. En verano, cuando vengáis a vuestros castillos, no tendréis más que ocuparos del placer de la casa, mientras vuestras esposas se divertirán haciendo cultivar flores en sus parterres. Los nobles fueron seducidos por esta proposición, la aceptaron y, desde entonces, dejaron de tener importancia positiva en el Estado, pues dejaron de ser los jefes del pueblo en sus trabajos cotidianos. Lo notable, decimos ante el cambio determinado por los industriales, fue el carácter de su conducta, carácter completamente distinto al de la forma de proceder que existía en la sociedad antes de la formación de su clase. Antes de la formación de la corporación de los industriales, en la nación no existían más que dos clases, a saber, la que mandaba y la que obedecía. Los industriales se presentaron con un nuevo carácter. Desde el origen de su existencia política no buscaron el mando, ni tampoco la obediencia. Introdujeron su forma de obrar punto por punto, ya fuese con los superiores, ya con los inferiores, no reconocieron otros amos que las combinaciones que conciliaban los intereses de las partes contratantes. Aliora, si gustáis, pasaremos al examen de lo sucedido desde el siglo de Luis XIV hasta el establecimiento del sistema de crédito. Vais demasiado aprisa, queda un punto por aclarar. Parece ser que Luis XIV, tras haber hecho suyas las ventajas resultantes de su alianza con los industriales y de haber reducido a los grandes vasallos a la condición de prepararle la camisa y de servirle a la mesa, abandonó por completo a los industriales, que únicamente se preocupó de adquirir una gran reputación como militar y como conquistador, de construirse soberbios palacios y de hacer devorar, por sus cortesanos, todos los productos de los trabajos industriales. ¿Qué podéis decimos con respecto a esto? Desde luego, Luis XIV fue demasiado gastador, amó en demasía la guerra, pero no se tiene derecho a sacar la conclusión de que no rindió importantes servicios. Catecismo Polnco de los Industriales 11. A la industria. Siguiendo sus órdenes, Colbert suministró fondos para el establecimiento de grandes talleres de fabricación, y con los fondos de su tesoro se creó la hermosa manufactura de Van Robais, que tanto impulso dio a los trabajos en espléndidos tejidos de lana. Por último, él fue quien combinó la alianza entre la capacidad científica positiva y la capacidad manufacturera. Creó la Academia de Ciencias, dándole, por principal y especial ocupación, el cuidado de aclarar y secundar los trabajos industriales. Permitidnos haceros observar que esta recapitulación debe ser lo más rápida posible. Por consiguiente, os invitamos a que no nos hagáis entrar en mayor número de detalles, para pasar inmediatamente al examen de los progresos de la industria y de la importancia adquirida por los industriales desde el reinado de Luis XIV hasta el establecimiento del sistema de crédito, ambos comprendidos. Para acceder a tal deseo, os rogamos nos digáis cómo los industriales han podido elevarse desde la posición social en extremo subalterna en que todavía se hallaban durante el reinado de Luis XIV, con relación a la nobleza, hasta la actitud de rivalidad que han adoptado, relativamente, contra todas las clases que no son industriales. En una palabra, os rogamos nos digáis cómo es posible que hoy en día la Clause Dantin se atreva a luchar con el arrabal de Saint-Germain. Antes del siglo XVIU, los cultivadores, los fabricantes y los negociantes se integraban en corporaciones separadas. Fue a finales del reinado de Luis XIV cuando los industriales de esas tres grandes ramas de la industria se aliaron financiera y políticamente. Gracias a la creación de una nueva especie de industria, cuyos intereses particulares están en perfecto acuerdo con los intereses comunes a todos los industriales. La formación de dicha nueva rama de la industria dio a los industriales el medio para establecer el sistema de crédito.
Es en extremo importante observar con la mayor atención la marcha seguida por la organización del cuerpo de los industriales bajo el aspecto financiero y político, porque únicamente mediante el conocimiento de la forma en que se operó dicha organización, es posible concebir, de manera limpia y concreta, lo que los industriales deben hacer hoy en día para mejorar su existencia social. Os rogamos que sigáis con la mayor atención lo que vamos a deciros. La protección otorgada por Luis XIV a la fabricación y al comercio había sido causa de notable impulso en estas dos ramas de la industria, pero de bien tan grande había nacido un inconveniente. Este consistía en que tanto los manufactureros como los negociantes, habiendo multiplicado sus operaciones, debían efectuar sus pagos y sus ingresos en muchos y dispares sitios, de donde resultaba que el trabajo para saldar recíprocamente sus cuentas ocupaba gran parte de su tiempo. Las necesidades hicieron surgir las fuentes. No tardó en formarse una nueva rama de la industria, la industria bancaria. Estos nuevos industriales acudieron a los fabricantes y negociantes y les dijeron: empleáis mucho tiempo y hacéis grandes sacrificios para realizar vuestras entradas y salidas. Os proponemos encargamos de tal tarea. Bien entendido de que nosotros realizaremos únicamente ese trabajo y de que todas las operaciones de esa clase serán realizadas por nosotros, nos será mucho más fácil y más barato realizar vuestros 12 Saint Simón. Ingresos y pagos, mucho más que si los realizáis vosotros, pues por tal medio los traslados materiales de dinero se verán considerablemente reducidos, etc. La proposición de los banqueros fue aceptada por todos los negociantes y fabricantes, de forma que, a partir de aquella época, los banqueros son los que realizan todos los movimientos de dinero. Los banqueros no tardaron en obtener un gran crédito, lo cual, necesariamente, debía resultar de que todos los movimientos de dinero se efectuasen por su mediación. Para sacar partido de su crédito, los banqueros lo prestaron con interés a los negociantes y a los fabricantes. Los fabricantes y los negociantes, al disfrutar de un mayor crédito, pudieron extender sus operaciones y producir mayor cantidad de riqueza. Por último, digamos que el resultado general, para la industria y para la sociedad, del establecimiento de la banca fue que el caudal, así como el gusto por las cosas confortables, recibió un gran incremento y que la clase industrial, desde aquel instante, pasó a poseer una fuerza pecuniaria mucho mayor que la de cualesquiera otras clases reunidas, e incluso mayor que el gobierno. En tanto que los industriales habían realizado grandes progresos en capacidad, importancia y potencial real, las clases no industriales habían retrocedido en todos los aspectos, y, sin embargo, la realeza continuó eligiendo a los administradores de la riqueza pública entre los miembros de dichas clases. La mala administración de la riqueza pública había provocado un déficit, que iba en progresivo aumento, hasta que en el año 1817, el Tesoro Público se halló en tan embarazosa situación que sus administradores no industriales no concebían ya ningún procedimiento para sacarlo del embarazo y cumplir con los compromisos económicos contraídos con el extranjero, todavía como consecuencia de las malas operaciones financieras que había ocasionado la revolución y, consiguientemente, sembrando la anarquía en el reino, lo cual había acabado por poner a la nación francesa bajo la dependencia de las naciones extranjeras. En estas circunstancias, los banqueros propusieron al gobierno que tomase todo el dinero que le fuese necesario, pero pusieron por condición o que el gobierno abandonara la bárbara conducta observada hasta entonces en las finanzas, que renunciase para siempre a declararse en quiebra, que adoptaría la conducta industrial, es decir, leal, que pagaría íntegramente a todos sus acreedores, fuese cual fuese el origen de la deuda. Segundo, que este asunto sería tratado de voluntad a voluntad entre ellos, banqueros y gobierno, que las condiciones del empréstito serían debatidas entre ellos y los ministros cual un asunto entre simples particulares. La proposición de los banqueros fue aceptada. Entonces se vio nacer el crédito público, y el crédito público otorgó a la institución de la realeza una solidez como nunca hasta entonces había tenido.
Catecismo Pol RNCO de los Industriales 13. Aquí termina la recapitulación que habíamos prometido sobre los progresos realizados por la industria, así como de la importancia adquirida por los industriales desde el establecimiento de los francos en las Galias hasta nuestros días. Ahora os queda por decimos la consecuencia que deducís de diclia recapitulación para el porvenir. Os queda damos a conocer cuál es el destino futuro de los industriales, o mejor dicho, para explicamos con claridad, os queda por establecer la marcha que deben seguir los industriales para situarse como la primera clase de la sociedad y para decidir a la realeza a que confíe la administración de la riqueza pública a los más importantes de entre ellos. Explicaos claramente con respecto a esto. Permitidnos que os diga que si satisfeismos inmediatamente el deseo que testimoniáis, que si pasamos inmediatamente de las consideraciones sobre el pasado a las consideraciones sobre el porvenir, procederíamos de una forma no metódica. El gran orden de las cosas intercala el presente entre el pasado y el porvenir. Por consiguiente, debemos detenemos un momento en el presente antes de lanzamos al porvenir. He aquí, en pocas palabras, el estado presente de las cosas en política. Los descendientes de los galos han conseguido destruir, por completo, el estado de esclavitud individual que pesaba sobre ellos, se han afanado en la dirección de los trabajos pacíficos, se han organizado de una fomia industrial, de la energía militar, no han conservado más que la necesaria para recliasar las invasiones y para mantener, en el interior, el orden, es decir, el respeto a las propiedades. Los descendientes de los galos, o sea los industriales, han constituido la fuerza pecuniaria, fuerza dominadora, y son ellos quienes poseen dicha fuerza. Porque no solo hay más escudos en sus cofres que en los cofres de los descendientes de los fiscos, sino también porque mediante su crédito pueden disponer de la casi totalidad del dinero que hay en Francia. Por eso, los galos son ahora los más fuertes. Pero el gobierno sigue en las manos de los descendientes de los francos, quienes administran la riqueza pública, y los descendientes de los francos han conservado la orientación que recibieron de sus antepasados, de forma que la sociedad de hoy presenta un fenómeno extraordinario, una nación esencialmente industrial, cuyo gobierno es esencialmente feudal. Hallamos una gran exageración en el cuadro que nos presentáis. Desde luego, el gobierno es más feudal que el cuerpo de la nación, pero el espíritu feudal del gobierno se ha modificado de tal forma que está de acuerdo con el espíritu, los usos y costumbres de la clase industrial, la cual, efectivamente, forma hoy en día el cuerpo de la nación, o, si lo preferís, la nación. Esta es nuestra opinión. ¿Cuál es la vuestra? Cometéis un grave error al imaginar que las clases gobernantes se han puesto de acuerdo con la nación. Este es un acuerdo imposible de establecer, porque va contra la naturaleza de las cosas. Las instituciones, lo mismo que los hombres que las crean, son modificables, pero no son, en absoluto, desnaturalizables. Su carácter primitivo no puede borrarse enteramente. Ahora bien, toda sociedad en cuya constitución se jalan instituciones de distinta naturaleza, toda sociedad, por muy pequeña o muy numerosa que sea, en la cual estén admitidos dos principios antagónicos, está constituida en estado de desorden, y tal es el estado presente de la población que habita el territorio francés. Los administrados, los gobernados, en esta población, han 14 Saint-Simon. Adoptado como principio que sirve de guía a sus acciones, el principio industrial. No quieren obedecer más que a las combinaciones que concilian los intereses de las partes contratantes. Piensan que la riqueza pública debe ser administrada en interés de la mayoría. Sienten horror por los privilegios y los derechos de nacimiento, exceptuando únicamente a la realeza. En una palabra, tienden al establecimiento de la mayor igualdad posible, mientras que los descendientes de los francos, quienes hoy forman la cabeza del gobierno, siempre tienen presente en su ánimo los derechos resultantes de la conquista, pareciéndoles que la nación debe ser gobernada en provecho propio y obstinándose en mantener políticamente la concepción, admirable por su simplicidad, de la división en dos clases, una que manda y otra que obedece. Hay una cosa en la cual vos no habéis reparado, en que existe una clase intermedia entre los nobles y los industriales,
Esta clase preciosa es el verdadero lazo social, es la que concilia los principios feudales con los principios industriales. ¿Qué pensáis de dicha clase? La división que acabáis de establecer es muy hermosa metafísicamente, pero no es metafísica lo que pretendemos hacer aquí, por el contrario, queremos combatirla. La finalidad de nuestro trabajo es sustituir por hechos los razonamientos de los metafísicos. Por consiguiente, vamos a recapitular la formación, la existencia y los últimos trabajos de la clase intermedia que tan preciosa se os antoja. Durante largo tiempo, los francos hicieron justicia a sus vasallos personalmente, solos, y sin el concurso de erudito alguno. Pero cuando las relaciones sociales se multiplicaron y se complicaron, cuando fue introducida la ley escrita, los descendientes de los francos, que tenían a gala no saber escribir sus propios nombres, no pudieron ya bastarse para los trabajos judiciales, así nació la corporación de leguistas. Los varones tomaron a estos leguistas por consejeros, en la audiencia, los tenían pegados así y les consultaban sobre las cuestiones judiciales que era preciso resolver. Más tarde, se descargaron completamente del cuidado de resolver las diferencias que surgían entre sus vasallos. Los leguistas llevaron por sí solos las audiencias e hicieron justicia en nombre de los descendientes de los francos. Este es el origen de una de las secciones de la clase intermedia. Hasta el descubrimiento de la pólvora, los hombres de armas, es decir, los descendientes de los francos, integraron el cuerpo del ejército. Tras el descubrimiento de la pólvora, los fusileros y los artilleros se convirtieron en la fuerza del ejército, y, principalmente, fueron los descendientes de los galos quienes se transformaron en ingenieros, fusileros y artilleros, bien que el mando de las tropas siguiese en manos de los descendientes de los francos. Este es el origen de otra de las secciones de la clase intermedia. Primitivamente, la totalidad del territorio había sido repartido entre los francos. Por entonces, la potencia soberana estaba relacionada con la propiedad territorial. Cuando los descendientes de los francos se embarcan y en las cruzadas, se vieron obligados a vender una parte de sus tierras para procurarse el dinero que necesitaban y, entonces, ocurrió que enajenaban también una porción de su soberanía. Porque, por mucho que se esforzasen en despojar de los derechos de soberanía a las tierras que vendían, todo el territorio estaba imbuido de tal forma de feudalismo que los... Quiero agradecerle a todos los que están apoyando este canal. Si desean contribuir con una